Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Hoy, viernes de Experimentando el Amor de Dios. Hoy nuestro tema es el doctor José Gregorio Hernández. El doctor José Gregorio Hernández vamos a estar hablando durante todo nuestro programa de hoy. Tendremos unos invitados especiales que también estarán dando su experiencia sobre este próximo beato venezolano. El doctor José Gregorio Hernández es un médico muy importante en Venezuela y muchas personas nos han pedido que cuando íbamos a dedicar un programa a este próximo beato venezolano. Muchas personas creían que ya él era beato, incluso santo, porque en realidad en muchos países ya lo han venerado y hay muchos, creo que hay más de 200 milagros de parte de este gran, venerable y pronto beato José Gregorio Hernández. Entonces, ¿qué se necesita para ser un santo en la Iglesia Católica? Actualmente la Iglesia tiene más de 10.000, alrededor de 10.000 santos, aunque los procesos tal como los conocemos hoy en día son relativamente nuevos, del siglo XVIII. Aquí les compartimos durante el programa el proceso para llegar a ser santo. Son 4 etapas para el proceso de la canonización. El primero es ser un siervo de Dios. En primera instancia, el postular presenta a la Santa Sede un informe sobre la vida y las virtudes de la persona que desean que sea santificada. La Iglesia, por medio de la Congregación para las Causas de los Santos, examina el informe y dicta si es viable o no. Número 2. Ser venerable. En esta parte del camino, varios organismos de la Santa Sede reciben los testimonios de las personas que conocieron al siervo que se quieren santificar y analizan la ortodoxia de sus escritos. Al terminar la investigación, un relator, nombrado por la Congregación para las Causas de los Santos, elabora un documento denominado positivo, si el candidato sí puede llegar a ser un santo. Por último, si el Papa lo aprueba, dicta el decreto de heroicidad de virtudes y a partir de ese momento el siervo es considerado venerable. Número 3. Ser beato o bienaventurado. Para ser beatificado es indispensable la realización de un milagro atribuido a la intercesión del venerable. El proceso de examinar este presunto milagro se lleva a cabo en la diócesis donde ha sucedido el hecho y donde viven los testigos. El proceso de examinar el presunto milagro debe abarcar los 2 aspectos. El primero es la presencia de un hecho, la sanación, y en la mayoría de los casos y en los científicos o los médicos deberían atestiguar como un hecho que va más allá de la ciencia. Número 2. La intercesión del venerable. Siervo de Dios en la realización de este hecho que señalarán los testigos del caso. Al final, la Congregación para las Causas de los Santos da su veredicto final sobre el milagro. Si el veredicto es positivo, el prefecto de la congregación ordena a la conferencia del decreto correspondiente para ser sometido a la aprobación del Papa para ser beatificado y determinar la fecha de la ceremonia litúrgica. Número 4. Ser santo. La primera etapa es la aprobación de un segundo milagro. Durante la segunda etapa, la Congregación para las Causas de los Santos examina este segundo milagro presentado. Se requiere que este segundo hecho milagroso haya sucedido en una fecha posterior a la beatificación. Para examinarlo, esta congregación sigue los mismos pasos del primer milagro. Por último, el Papa tiene que aprobarlo y realizar el decreto de canonización y se lleva a cabo la ceremonia de la canonización. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a hacer unos minutos de oración con una de las primeras invitadas de esta noche, con nuestra hermana Dioti, que va a hacer la oración y va a invocar el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, inúndame de amor.
Ven y dame tu calor, quema mi corazón, enséñame a servir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranatá. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranatá. Ven, Espíritu de Dios, en esta hora. Ven a llenarnos, ven a renovarnos. Ven en este tiempo tan especial de nuestra iglesia, a esperar en fe, a esperar con gozo, con alegría, esa nueva venida de nuestro Señor Jesucristo. Que venga a renacer en cada uno de nuestros hogares, que venga a renacer en tu vida y en mi vida. Que venga a ser de cada uno de nosotros un nuevo Pentecostés en este tiempo. Ven, Espíritu de Dios, ven, llénanos. Y que en esta hora que hemos apartado para estar contigo, Señor, que tú y yo hemos apartado, hermano, para estar en Él, con Él, podamos decir a todo pulmón: ven, Espíritu, llena mi ser, llena mi vida. Ven, Maranatá, a cada uno de nosotros. Y que podamos vivir con sapiencia, con sabiduría, esta enseñanza que tenemos en esta noche. Esto que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, en esta hora, en este tiempo. Que tú y yo podamos decir: aquí estoy, Señor, ven, ven una vez más, ven en este tiempo de Adviento, ven que te espero, Señor, ven que tengo hambre y sed de ti. Ven y hazlo todo nuevo, Señor, tú me conoces. Ven y renuévame, ven y lléname una vez más. Y permite que en la vida de cada uno de nosotros podamos vivir una Navidad como tú la has preparado, que podamos renacer en espíritu y en verdad, en nuestra vida, en nuestra familia, en todas nuestras cosas. Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, en esta hora. Bendito por siempre y para siempre. Gracias, Señor. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranatá. Mi querido radio oyente, ahora vamos a darle la palabra a nuestro hermano José Gabriel Hernández. Él va a darnos la biografía de José Gregorio Hernández.
para que nosotros escuchemos que era un hombre normal, qué hacía, dónde vivía, qué practicaba, de qué vivía. Todo eso esta noche nuestro hermano José Gabriel ha preparado una pequeña y hermosa biografía. Después escucharemos a Alberto Moreno. También él solamente nos va a hablar, Alberto Moreno, ya ha sido varias veces invitado a nuestros programas y le damos las gracias, no solamente a él, también a José Gabriel y al resto de los que han participado y van a participar durante esta noche. Pero nuestro hermano José Gabriel va a hablar sobre, nuestro hermano Alberto Moreno, disculpen, nos va a hablar sobre el milagro que la Santa Sede aprobó para beatificar pronto a José Gregorio Hernández. Y también sobre la importancia de orar por intercesión de los santos y de los beatos. Hay personas que dicen, nosotros los católicos adoramos, nosotros lo que hacemos es orar por la intercesión de ellos. Se supone que como ellos son beatos y santos, están ahí al lado de Dios y lo que hacen es una oración de intercesión. Vamos a escucharlo. Saludos a todos desde Caracas, Venezuela. Les habla José Gabriel Hernández y el día de hoy les voy a hablar sobre alguien muy bonito, ¿sí? Y pues con esta canción que escuchan de fondo, así tal cual, les voy a subir un poco el volumen para que puedan escuchar de quién vamos a hablar el día de hoy. Asimismo, el día de hoy hablaremos de José Gregorio Hernández. José Gregorio nació en Iznotú, estado Trujillo, aquí en Venezuela. Fue el 26 de octubre en el año 1864 y en 1888 obtuvo su título en la Universidad Central de Venezuela como doctor en medicina. Una profesión que sin duda la hizo con entrega y con mucha pasión. José Gregorio, aquí en Venezuela le conocemos como el médico de los pobres. ¿Por qué? Porque en su vida, su testimonio fue siempre desde su profesión, hacer de ella la vocación, su vocación de servicio. José Gregorio iba atendiendo a muchas personas, siempre con la caridad, siempre con el hecho de poder brindarle una mano amiga, siempre con el hecho de que, de que él se preocupaba por aquellas personas que necesitaban atención y él no le cobraba nada, no, simplemente lo hacía con amor, era el médico de los pobres, ¿sí? Y esto lo hacía con mucha devoción y siempre le pedía a Dios que pues lo acompañara en ese proceso. Por eso es nuestro médico, el médico de los pobres, el médico de casi toda Venezuela, ¿sí? Y del mundo entero. Pues sin duda que la fe y el amor que le tenemos los venezolanos a José Gregorio es algo sorprendente. ¿Por qué? Porque pues desde muy chiquitos, abuelos, jóvenes, adultos, todas las edades conocemos a José Gregorio. Porque para nosotros, él es nuestro santo, ¿sí? Aunque su proceso de beatificación ha tardado un poco de canonización, pues hay algo más allá. Y es el hecho de que todos sentimos con mucho apego a este santo, sí, a este beato, que pues a Dios gracias este año se convirtió en ello, en un beato para nuestra iglesia venezolana, ¿sí? Y eso nos recuerda a nosotros los venezolanos que sí hay un ejemplo y un signo de santidad y que su vida es signo de esperanza. Ese es nuestro lema. La vida de José Gregorio es signo de esperanza para todos por igual. ¿Por qué? Porque
como venezolanos, como creyentes, como católicos en cualquier parte del mundo, sí podemos llegar a ser santos. Hay un ejemplo que es signo de esperanza, y ese es el de José Gregorio. Fue miembro fundador de la medicina en Venezuela. José Gregorio Hernández muere en Caracas el 19 de junio de 1919. Y en su camino hacia esa santidad a la cual todos los venezolanos reconocemos, pues fue a principios del año 1986, cuando el Papa Juan Pablo II lo declara venerable. Y en el año 2017 ocurrió lo que toda Venezuela estaba esperando, ese milagro que llevaría a José Gregorio a los altares, es decir, que lo convertiría en beato. Y fue entonces cuando en el año 2017, como ya lo indiqué, ocurrió el milagro a Yatsuri Solórzano, una niña de pocos años de edad que pues en una situación de violencia en el lugar donde vivía, pues se vio comprometida y recibió un impacto de bala en su cabeza, lo cual pues fue algo bastante terrible hablando de una niña. Y aparte de esto, pues el cerebro es nuestro principal motor del cuerpo, y Yatsuri pudo recuperarse de una manera rápida, pero sobre todo satisfactoria. O sea, Yatsuri es una niña que obviamente debe tener algunos cuidados porque pues eh, está la parte médica, pero más allá de todo esto está el milagro que le hizo José Gregorio Hernández. Y es así como pues esa fe de este pueblo sigue firme porque en plenos tiempos tan contemporáneos, Dios se hace presente en Venezuela. Y se hace presente no solo en Venezuela, en la vida de todo aquel que crea que José Gregorio es signo de esperanza y que es el médico de los pobres. Aquí hay infinidad de venezolanos que han dicho, que tienen testimonios donde manifiestan que José Gregorio Hernández ha actuado en algún momento de sus vidas. Pero bien, como digo, José Gregorio es el médico de los pobres, y ese médico de los pobres que actúa en sencillez, en silencio. Y tal vez ha hecho muchos milagros, pero pues en medio de su sencillez no quería que se le reconocieran para no acrecentar no su fe, sino el nombre de José Gregorio. Pero sí, nosotros los venezolanos queremos muchísimo a José Gregorio y por eso lo exaltamos y lo veneramos, porque sabemos que su santidad es signo de esperanza, como ya lo dije. Desde aquí hago vida pastoral junto al Secretariado Pastoral Juvenil de Caracas, Venezuela. Y los jóvenes hemos tomado la batuta en este proceso de dar a conocer a José Gregorio en este hecho histórico para nuestro país como es la beatificación. Y en las redes sociales de @spjcaracas pueden encontrar todo lo relacionado con José Gregorio Hernández. Pueden ver una publicidad muy bonita y muy cálida, además de un audiolibro donde se narra su vida, sus pasos, sus estudios y toda esa vida que es signo de esperanza y es signo de santidad. Así que les invitamos a seguirnos y a acompañarnos en este proceso, pues sin duda que José Gregorio es signo de esperanza y nos llena de mucho amor, nos llena de mucha entrega y de esperanza saber que hay un santo, que hay un beato. Ahora, hay un beato aquí en Venezuela, ¿sí? Aparte de las otras beatas hermanas religiosas que ya están. Pero hay un hombre tan cálido, tan sencillo como es José Gregorio y en el cual nos asemejamos todos los venezolanos. Y con José Gregorio caminando allí a su lado, vamos hacia adelante, donde quiera que nos escuchen, ¿sí? Sepan que en cualquier situación difícil, en cuanto a la medicina, tienen un siervo digno y bueno que los va a acompañar, ¿sí? Y ese es José Gregorio Hernández, el médico de los pobres. Y su fe y su amor, y así mismo, no tiene para ir cerrando este bonito espacio que hemos tenido para conocer a ese médico de los pobres, a ese siervo digno y bueno, pues los voy a invitar a conocer un poquito sobre José Gregorio, sobre todo en estos tiempos. Y es que estamos en plena pandemia. Sí, una pandemia que obviamente nos ha tenido a todos encerrados, aislados,
tal vez un poco distanciados, pero hay alguien del cual no nos debemos distanciar, y ese es el Señor Jesucristo, que se hace presente en cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos la misión enorme, bonita y gigante. ¿De qué? De ser como ese siervo digno y bueno, de ser signo de esperanza en la vida de los demás. José Gregorio, para el año 1918, junto al doctor Luis Racetti, que fue un insigne doctor de aquí de Venezuela, luchaban contra la pandemia de la gripe española. ¿Sí? Eso quiere decir que para entonces ese doctor que, ese doctor médico de los pobres se enfrentaba a una pandemia. Hoy en día sigue pasando lo mismo. Y ese doctor que lo hizo en aquel momento de cuerpo presente, hoy lo hace con cada doctor de todo el mundo que lucha por salvar las vidas de millones de personas con esta pandemia del COVID-19. Es decir, no estamos solos. Papá Dios está con nosotros y nos envía sus mensajeros y nos envía testimonios de vida para decirnos que podemos caminar hacia la santidad. Ahora los invito a que hagamos esta oración que es muy bonita y en la cual todos los venezolanos nos hemos unido. Señor Jesucristo, que infundiste en tu siervo José Gregorio la constancia en la virtud, la pureza en sus acciones, un gran amor por ti, a tu Santísima Madre y al prójimo. Dígnate glorificarlo ante tu iglesia. Haz que yo, imitando sus virtudes, me acerque más a ti, y por los méritos de tu pasión y muerte, concédeme la gracia que te pido. Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, intercede por la glorificación de tu devoto José Gregorio Hernández. Amén. Esta oración ha sido compartida en infinidad de misiones aquí en Venezuela, para que todo el pueblo venezolano ore por la pronta beatificación de José Gregorio. Con el favor de Dios, el año que viene, en el 2021, se hará como tal el acto de beatificación. Este año se hizo el proceso de exhumación y de insumación, que son los necesarios que pide la Iglesia Católica y que pide el Vaticano. Pero sí, ya tenemos beato y su nombre es José Gregorio. Ahora para cerrar les comparto esta bonita canción que es el himno al venerable doctor José Gregorio Hernández. Lo pueden buscar en YouTube y ahí les va a aparecer. Disfruten y unámonos en oración para que pronto termine esta pandemia y que en eso nos ayude nuestro buen siervo de Dios, José Gregorio. Siervo digno y bueno, médico de los pobres, José Muy Gregorio buenas noches, Hernández. apreciados hermanos oyentes de María Evangelizadora Radio. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Alberto Moreno, misionero de Lazo de Amor Mariano, Caracas, Venezuela.
y pues hoy Juan me ha pedido el favor de que comparta con ustedes un poco sobre los milagros del doctor José Gregorio Hernández y cuál es la importancia de orar por la intercesión de un beato. Bueno, antes de comenzar con este pequeño compartir, quiero que invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo quien nos ilumine durante todo este programa, durante todo este momento que vamos a compartir. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo, derrámate en este momento sobre todos y cada uno de los que estamos acá, de los que estamos escuchando esta charla. Derrama muchas gracias de sanación, de liberación, de santidad sobre nosotros y ayúdanos cada día a ser fieles al llamado que Dios tiene para cada uno. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida. Ven y dame tu calor. Ven a morar, Maranatha. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida. Ven y dame tu calor. Ven a morar, Maranatha. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Juan por la oportunidad y pues voy a tratar de compartir brevemente lo que han sido los milagros de José Gregorio Hernández porque son muchísimos. De verdad que hablar de José Gregorio Hernández requeriría pues casi que un día entero compartiendo sobre él. Sin embargo, pues en primer lugar quiero hablarles un poquito de quién fue José Gregorio Hernández, ¿no? Él nació en la pequeña localidad de Jinotú, estado Trujillo, en el centro-oeste de Venezuela en 1864. Pronto destacó en los estudios y fue enviado a Caracas, donde se graduó en medicina con excelentes calificaciones en la Universidad Central de Venezuela, la UCB. Completados sus estudios, prefirió regresar a su pueblo natal para atender allí a sus pacientes y pues tuvo que lidiar con enfermedades como la tuberculosis o el paludismo, que estaban muy extendidas entre la población a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Él obtuvo una beca para completar sus estudios en París, que era en aquel entonces la vanguardia de la ciencia médica, y allí conoció avances que volvería a traer a Venezuela cuando regresó. José Gregorio Hernández destacó como un docente e investigador, pero lo que le hizo ganar fama entre los sectores populares fue su labor en la consulta, ya que atendía gratuitamente a los enfermos pobres. A él se le atribuye haber introducido el microscopio y haber sentado las bases de la bacteriología y otros campos científicos hasta entonces apenas desarrollados en Venezuela. Él también era un gran católico, un ferviente católico, y por 2 veces intentó ordenarse sacerdote. En 1908 fue admitido en el monasterio de la Cartuja de Farneta, en la Toscana, Italia, pero a los pocos meses mostró síntomas de una enfermedad respiratoria que aconsejaron su regreso a Caracas. Y un segundo intento lo hizo en el Seminario Romano en 1913 y terminó de la misma manera. Entonces, ya asentado en Venezuela, desarrolló una amplia labor clínica e investigadora e incluso completó un tratado de filosofía. Él falleció el 29 de junio de 1919. Murió atropellado en La Pastora, una céntrica calle de Caracas, por uno de los pocos automóviles que circulaban en Venezuela por aquel entonces. Al poco tiempo de morir, José Gregorio Hernández comenzó a convertirse en objeto de devoción para muchos en Venezuela debido a su caridad, debido a su fama de santidad. Y entonces, digamos que a partir de ahí,
A partir de su muerte, mucha gente empieza a pedir la intercesión de José Gregorio Hernández para casos de salud delicados. eh, y pues empezaron a ocurrir muchos milagros, pero milagros que no fueron documentados y por ende no terminaron en una beatificación pronta, ¿sí? Eh, digamos que sobre todo quiero hablarles del milagro que provoca o que hace que José Gregorio Hernández sea beatificado, porque como les digo, son muchísimos los milagros que de él se cuentan, más de 200 milagros o más de 200 personas que atestiguan haber recibido bendiciones, sanaciones y milagros de nuestro beato, nuestro pronto beato. Eh, pero digamos que en cuanto al expediente vaticano de la beatificación, este no avanzó hasta que los expertos de la Iglesia determinaron que José Gregorio es el responsable de la salvación milagrosa de la niña Yaxuri Solórzano, quien recibió un disparo en la cabeza cuando fue asaltada junto a su padre en un caserío del estado Guárico en 2017. Pese al pronóstico de los médicos que le auguraban secuelas permanentes si lograban salvar la vida, la niña se recuperó rápida y totalmente. Su madre declaró haberle rezado a José Gregorio durante su convalecencia y la comisión eclesiástica que estudió el caso concluyó que el doctor obró la curación desde el cielo. Pues ya está conocido que el Papa ha dado su consentimiento, se acaba de realizar la exhumación de los restos y según los obispos venezolanos la beatificación debería culminar en el primer trimestre de 2021. Yo aquí quiero compartir es algo muy personal, una experiencia personal que tuve. Eh, yo estuve viviendo en la parroquia Santa Rosalía. El párroco de la parroquia Santa Rosalía es el padre Juan Carlos Silva Hunda, quien es el vicario judicial de la arquidiócesis de Caracas. Él fue el encargado de llevar toda la parte canónica de José Gregorio. Él viajó a Apure para hacer todos los estudios pertinentes. Estudios que le tomaron, según él me cuenta, 15 días de no poder dormir. Era mucho trabajo. Realmente el milagro de la niña Yaxuri Solórzano es un milagro que solamente el cielo pudo conceder. Y lo más bello es que es un milagro eh, que ha sido concedido por la intercesión de nuestro santo José Gregorio Hernández. Según los estudios, la bala eh, penetró el cráneo de la niña Yaxuri Solórzano, pero llegó hasta medio tocar el cerebro y era muy difícil extraer esa bala sin que la niña perdiera la vida. Era prácticamente imposible. Los doctores dicen que las posibilidades de sobrevivir de Yaxuri eran menos del 1%. La madre de esta niña, me cuenta el mismo padre, una campesina muy sencilla, se arrodilló frente a la estatua de José Gregorio Hernández, que es muy venerado en Venezuela, y le pidió con una fe sencilla pero profunda la salvación de su hija. Eh, los médicos hacen la intervención y notan que milagrosamente la niña sale con vida de la intervención y empieza a recuperarse de una forma extraordinaria. Es tan evidente este milagro que la iglesia, que sabemos que es tan exigente en las causas de beatificación, lo terminó corroborando y ha sido el milagro que ha permitido que José Gregorio ya sea elevado a los altares. Como les comentaba, será en el primer trimestre del año 2021. Milagros de José Gregorio hay muchos, milagros de sanaciones espirituales, de liberaciones, inclusive de posesiones demoníacas, de sanaciones médicas. En mi caso, les cuento una pequeña anécdota y quiero compartirla como un testimonio. Hace poco tuve un síntoma muy fuerte parecido a un ataque al corazón. Fui al médico, me diagnosticaron fue una inflamación de los nervios del corazón. eh, Luego tratando de hacer estudios y estudios, al final me han detectado una arritmia. Pero antes de yo discernir o descubrir que era una arritmia, yo tengo una estampita de José Gregorio Hernández que me regalaron con una reliquia de él. El padre me la regaló, el padre Juan Carlos, del que les hablaba. Y de verdad les puedo decir que desde que empecé a pedir la intercesión de José Gregorio con mucha fe, he ido sintiendo una mejoría progresiva en mí. Eh, y de verdad que les puedo decir con certeza
que José Gregorio Hernández sigue curando desde el cielo, sigue siendo médico para todos los que con fe acudimos a Él. Siempre hay que acudir con fe, con una recta intención, con un deseo también de ser cada día mejores personas. Y puedo compartirles ese testimonio de lo que ha sido pues, José Gregorio pues, en mi vida. Yo realmente no soy muy devoto de él, empecé a ser devoto de él este año a raíz de convivir con el padre Juan Carlos. Y pues ya para ir culminando, quiero ahora compartirles un poco cuál es la importancia de orar, ¿verdad? O cuál es la importancia de la intercesión de un beato. Pues en nuestra iglesia católica hay algo muy bello, y es que el mismo Jesús nos reveló que para su presencia todos viven, todos vivimos. Cuando los saduceos le preguntan al Señor para tratar de hacerlo caer en una trampa, eh, le presentan un caso hipotético de un hombre, de una mujer que se casa con un hombre. Este hombre tiene 7 hermanos y se muere, y sucesivamente se va casando con cada uno de estos hermanos porque la ley mosaica lo pedía. Le preguntan al Señor, cuando sea la resurrección de los muertos, ¿de quién va a ser esposa ella? ¿De quién va a ser esposa ella? Exacto. Y el Señor les dice, ustedes están muy equivocados. En primer lugar, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y en segundo lugar, serán como los ángeles del cielo, ya no tendrán que casarse, ya Dios será todo en todos. Entonces, la primera profesión de fe que tenemos que tener muy clara es que Dios es un Dios de vivos. Para Él todos viven, y nuestros hermanos difuntos lo que han hecho es un tránsito a la eternidad. Para nosotros los católicos la muerte no es el final del camino, la muerte es un tránsito hacia la vida eterna. En ese sentido, como para Dios todos viven, para Dios viven los que están en el cielo, para Dios vivimos nosotros que estamos en la tierra, y para Dios viven las benditas almas del purgatorio. Por eso hablamos de la iglesia triunfante, la iglesia militante y la iglesia purgante. Y según la doctrina católica existe la comunión de los santos, es decir, que nuestros hermanos del cielo pueden y de hecho interceden por nosotros. Entonces la intercesión de un beato es muy importante para nuestra vida de fe. Y con la intercesión de un beato podemos nosotros lograr milagros. El milagro siempre lo obra Dios. La obra siempre es de Dios, siempre es de Cristo, siempre es de su iglesia. Pero los santos, al estar en la presencia de Dios, pueden pedirle a Dios que nos conceda los favores que necesitamos. Testimonios de intercesión de santos y beatos hay muchísimos en la iglesia. Y es importante pedirle a los santos su intercesión porque ellos son nuestros amigos y también quieren que nosotros compartamos un día el reino de los cielos como ellos. De la misma manera, nosotros que estamos en la iglesia militante podemos interceder, podemos orar por nuestros hermanos que están en la iglesia purgante, que están siendo purificados para poder ver a Dios, porque ellos no pueden orar por sí mismos y nosotros estamos llamados a hacer esa obra de caridad por ellos. Entonces, lo bello de la iglesia, lo bello de la doctrina de nuestra iglesia, lo bello de nuestra fe, es que todos vivimos para Dios y podemos hacer una de las obras de misericordia espirituales más bellas, que es orar a Dios por los vivos y por los que ya han pasado de esta vida a otra vida o a otro plano. Nunca dejemos de orar, nunca dejemos de pedir la intercesión de los santos. La intercesión de los santos es muy poderosa para nuestra vida. La intercesión de San Juan Pablo II, de San Pío de Pietrelcina. Cada uno de estos santos tiene un plan especial en el proyecto de Dios y digamos que para Dios tienen una misión especial. Por ejemplo, les hablo de Sor Faustina Kowalska, Santa Faustina. Cristo le reveló que después de morir seguiría siendo su apóstol de la misericordia. Entonces, creemos que los santos siguen trabajando, creemos que los santos siguen orando, creemos que los santos siguen intercediendo por nosotros, por nuestra salvación y por nuestra santificación. Y qué bonito saber que en este camino de la santidad no estamos solos, sino que tenemos la compañía
de los santos y de los beatos que interceden por nosotros en el cielo. Bueno, ya para terminar, vamos a hacer una pequeña oración a José Gregorio Hernández. Le decimos con una fe viva, Beato José Gregorio, te pedimos que intercedas ante Dios por nuestra salud física y espiritual, que nos ayudes cada día a amar la santidad, a amar conocer a Dios y a amar glorificar su nombre. Bueno, me despido, muchísimas gracias a todos, que Dios les acompañe y les bendiga. Ha sido un gusto compartir con ustedes en este breve momento y pues les envío un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga y les cuide. Qué hermoso escuchar todo esto referente al doctor José Gregorio Hernández. Y ya para terminar nuestro programa de hoy, mis queridos radioyentes, vamos a escuchar un milagro de una hermana de aquí de República Dominicana, mi hermana de aquí de la parroquia donde mi esposa y yo nos congregamos. Ella le ha dicho a su hija Sara, que nos dé su experiencia de un milagro sobre el doctor José Gregorio Hernández, y es muy lindo. Yo les invito a que lo escuchen, todo lo que ha hecho, porque rompe las fronteras, todo lo que ha hecho nuestro José Gregorio Hernández, no solamente en Venezuela, también aquí en República Dominicana, donde nosotros vivimos, hay también milagros que ha hecho. Entonces vamos a escucharlos ya hoy para finalizar nuestro programa, a nuestra querida Sara Peralta, contándonos el milagro que vivió su mamá, la señora Sista. Hola, bendiciones. Esta historia que le voy a contar, pues le sucedió a mi madre. Y ella tuvo 7 hijos, pero el 6º hijo nació aquí en Santo Domingo con problema de salud en el estómago. El niño al nacer no ingería nada de alimentos, no podía ingerir nada, todo lo echaba para afuera. Luego de pasar ya un tiempecito aquí en la capital, después que él nació, pues mi madre decide irse a la ciudad de La Vega, de donde son mis padres, mi mamá y mi papá, y donde nací yo y nació el último de mis hermanos. Ella decide irse a la ciudad de La Vega, donde un médico allá que le habían referido, el doctor le chequeó al niño, al bebé, cuando llegaron mis padres allá, y allá tuvieron que dejarlo hospitalizado por alrededor de 9 meses. El niño duró en el hospital porque no encontraban soluciones para él por cuanto no podía ingerir alimentos. A los 9 meses pesaba 2 libras y cuarta, y mi hermano lo alimentaban por sueritos que le ponían, pero ya no encontraban por dónde más ponerle porque el cuerpecito entero se lo habían perforado para ponerle los alimentos. Hasta que un día una señora, el doctor, le dice a mi madre que iban a tener que intervenirlo ya como último recurso para hacerle algo que él había estudiado y ver la posibilidad de que con eso el niño iba a poder sobrevivir y poder alimentarse. Pues el doctor quedó en eso, y un día que mami estaba tan preocupada por la salud de mi hermanito, una señora le dice que si ella tenía fe en Dios, pues obvio le dice. Y entonces ella le da una estampilla donde muestra una imagen del doctor José Gregorio Hernández, y le dice que si ella había escuchado hablar de ese señor. Mi madre le dice que no. Ella le dice que es un médico venezolano que falleció
a raíz de un atropello por el señor Bustamante, que era un médico venezolano muy dado al cuidado de los pobres. Y ese día que falleció, él estaba realmente atendiendo a una ancianita que no tenía recursos y él mismo fue a comprarle el medicamento y ahí fue que fue atropellado y muerto. Entonces la señora le contó de que él hacía muchos milagros, ayudaba a las personas y así sucesivamente. Ella le dijo que orara, le pidiera con fe y que si Dios estaba en sus manos, pues él intervendría para hacer el milagro. Ella sí lo hizo, pues le pidió a Dios y luego oró al doctor José Gregorio Hernández y le oró con fe pidiéndole la sanidad de su hijo, de mi hermano. Y un día se aparece un especialista allá en el hospital, en La Vega, y el especialista va directamente a la habitación al área donde estaban los niños, y específicamente se paró en la cuna de mi hermano. Y ahí miró al niño, le tocó, le puso la mano y hizo una indicación, escribió algo y se lo dio a la enfermera que estaba en el lugar. La enfermera se detiene a leerlo y va donde el doctor y le dice: doctor, el especialista que usted envió le ha dejado esta indicación al niño Gregorio. De hecho, mi hermano se llama Gregorio, no porque mami conocía del doctor José Gregorio Hernández, sino fue el nombre que ella le puso cuando él nació, Gregorio Emanuel. Y le dijo, el especialista vino y chequeó al niño Gregorio Emanuel y le entregó y dejó esta indicación para que le dieran eso. El doctor se asustó y mandó a buscar ese especialista porque de hecho él no había enviado ningún especialista y menos a estudiar, a verificar a mi hermano. Pues el doctor comenzaron a buscar y no encontraron a la persona que había ido a visitar la habitación de mi hermano. Y cuando el doctor se detuvo a leer lo que decía la indicación, eran exactamente los medicamentos que él le indicaría después de la cirugía que pensaban hacerle a mi hermano. Pues en el mismo instante quedó dado de que fue un milagro de Dios que mami recibió, que recibió mi hermano. Y el doctor entonces comenzó a darle los medicamentos sin tener que hacerle cirugía. Y de ahí mi hermano comenzó a responder hasta el sol de hoy, que ya es un adulto. Es una persona, tiene 45 años ya. Y es una ese fue el milagro que mami recibió. Ella hizo una promesa que algún día ella, si podía poner un colegio, le pondría el nombre de José Gregorio Hernández y que si podía viajaría por primera vez a Venezuela a visitar la tumba del doctor José Gregorio Hernández. Promesa que cumplió en el 1977, donde fundó el primer colegio de Villamella, llamado Colegio José Gregorio Hernández, en honor al doctor José Gregorio Hernández. Y en el año 1987, mi madre y mi hermanito viajaron a Venezuela por primera vez a la tumba del doctor José Gregorio Hernández. Ella desde entonces, cada año, cada 26 de octubre, ella celebra la fiesta del colegio junto con el día que se conmemora el nacimiento del doctor José Gregorio Hernández. Todo esto le cuento porque ella es la que lo vivió, la que
tiene su creencia y su fe en el doctor José Gregorio Hernández. Yo solo creo en Dios, creo que a través de Jesús es que recibimos todos los milagros que recibimos en la tierra. Así que muchas gracias, espero que le guste esta historia. Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz, nada. Sin ti todo me queda tristeza. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti ya no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis ojos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena y todo sin ti nada vale la pena, porque sin ti todo me cansa, porque sin ti todo suena vacío, sin ti solo me queda tristeza. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús.